Aprendices, buenos días. Bienvenidos a la sesión sincrónica del día de hoy, 13 de agosto del 2020. Una vez ustedes han autorizado en el chat la grabación de la sesión, dentro de los protocolos a observar en esta modalidad, digamos, virtual, que no lo es, pero debido a las circunstancias que afrontamos, es por el momento nuestra modalidad de encuentro, al menos. El objetivo entonces de la sesión del día de hoy eh, es el de retroalimentar la actividad que tenemos pendiente para el día de hoy y que tiene que ver con, eh, vamos a mirarlo aquí en detalle, y que tiene que ver con dos actividades. Uno era la respuesta a un cuestionario que tenía que ver con el tema de comerciantes, obligaciones y responsabilidades de los comerciantes, calidad del comerciante, todos aspectos que nos apuntan a que identifiquemos cuáles son esas características o esas condiciones que convierten a una persona en comerciante. Y la segunda actividad era un resumen con respecto a eh, la Cámara de Comercio y las sociedades comerciales. Entonces, digamos, su tarea era, pues, que de acuerdo a ese documento y a esa información que teníamos en el Drive, ustedes iban a contestar las siguientes preguntas. Defina qué es persona natural y persona jurídica, ventajas y desventajas de las personas naturales y las personas jurídicas, y íbamos también a contemplar 5 diferencias de una persona natural y una persona jurídica. Es importante que de entrada nosotros tengamos claro cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica, porque las diferencias entre una y otra determinan muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, desde la constitución de una, o el registro, mejor, de una empresa o de una persona en la Cámara de Comercio que realiza actividades comerciales, pues desde allí inicia las obligaciones que debe cumplir, y se diferencian bastante si es una persona natural o una persona jurídica. Desde el punto de vista de las obligaciones con el Estado, también hay unas diferencias bastante marcadas, bastante significativas. Las responsabilidades de carácter tributario, de pago de impuestos, con respecto a una persona natural o una persona jurídica. La misma organización, la misma gestión de una actividad comercial desarrollada por una persona natural es bien distinta a la actividad económica, industrial o comercial desarrollado a través de una figura como una persona jurídica. Cuando hablamos de personas naturales, no estamos haciendo otra cosa que referirnos a cualquier individuo del género humano, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Y cuando hablamos de personas jurídicas, ya hablamos entonces de una organización plasmada generalmente en un documento denominado escritura de constitución o documento privado. Hay bastantes diferencias entre la forma de constitución de una sociedad comercial, eh, ya sea sociedad anónima, limitada, colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad comandita por acciones o la sociedad por acciones simplificada. Igualmente, hay que tener en cuenta dentro de la clasificación de personas jurídicas a las entidades sin ánimo de lucro. Entre las entidades sin ánimo de lucro tenemos, por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, que cumplen un papel bastante importante porque su objeto social, es decir, a lo que se dedican, tiene que ver con la satisfacción de necesidades colectivas, satisfacción de necesidades de carácter social, ¿cierto? Una fundación, por ejemplo, dedicada a la protección de los animales, por ejemplo, la Asociación Defensora de Animales, o una fundación, como por ejemplo la Fundación Niños Libres, o la fundación de nuestra
muy aclamada cantante Shakira, la Fundación Pies Descalzos. Estas dos fundaciones pues tienen como objetivo pues atender las necesidades de la población infantil. Entonces, es muy importante que hagamos la distinción entre esos dos tipos de entidades, ¿cierto? Las personas naturales y las personas jurídicas. Y entre las personas jurídicas, pues, tengamos claro cuáles son las características que diferencian a una tipo de sociedad comercial de otro tipo de sociedad comercial y que diferencia a las sociedades comerciales de las entidades sin ánimo de lucro. Ese es el objeto, entonces, de esta actividad. Una actividad que debían ustedes también complementar, de acuerdo al video que teníamos allí de la Cámara de Comercio, una funcionaria de la Cámara de Comercio que nos hacía una exposición amplia y completa con respecto a las características de los diferentes tipos de sociedades comerciales que están reglamentadas o están contempladas en nuestra legislación comercial, como son las sociedades anónimas, las limitadas, las colectivas, las sociedades y comunidades siempre sí por acciones. Entonces, de acuerdo a esas características contenidas en ese video, ustedes iban a realizar un cuadro, ¿cierto? Podría ser en Excel o en Word con estas características o con estas columnas. Entonces, íbamos a completar el cuadro de acuerdo al contenido de ese video. Y para cada sociedad, entonces íbamos a contemplar pues el tipo de sociedad, la sociedad anónima, la limitada, la colectiva, etcétera, la forma de constitución, por escritura pública o documento privado, el número de socios, la formación del capital, si el capital era capital suscrito o capital autorizado, capital pagado, en el caso de las sociedades anónimas, la formación del capital podría ser también por partes iguales, la formación del capital también puede ser de acuerdo, podría ser también en dinero o en especie. La responsabilidad de los socios, muy importante, ¿no? Cuando constituimos una sociedad, es muy importante saber cuál es la responsabilidad que adquirimos cuando hacemos parte de una sociedad, ¿cierto? Entonces, hay dos características especiales de la responsabilidad de los socios y es... lo determina pues la clase de sociedad. Hay sociedades cuya responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus aportes y otras sociedades en las cuales la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada, es decir, responden por todo y solidariamente, ¿cierto? Incluso responden por su patrimonio personal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad de los socios? Dentro de las obligaciones, dentro de los derechos y las obligaciones contempladas para una persona o una sociedad, ¿cierto? Porque una sociedad también puede ser constituida por otras sociedades o por un grupo de personas. Esas responsabilidades tienen que ver, por ejemplo, con que en el desarrollo del objeto social, esa sociedad, por ejemplo, incumpla con un contrato o, por ejemplo, que dentro de las actividades de esa sociedad se afecte los intereses o la salud o el bienestar de otras personas. En ese caso, entonces, habría que entrar a responder, ¿cierto? Por esos daños, por esos perjuicios causados a terceros. Cuando hablamos entonces que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, entonces hasta ese valor, si el socio, supongamos, aportó 10 millones de pesos, la responsabilidad será en proporción a ese monto que él aportó. En otras clases de sociedades, la responsabilidad, como les decía, es ilimitada, ¿cierto? Si el perjuicio, hay que responder por un perjuicio de 50 millones de pesos, pues el socio responderá así. Para responder, no sean suficientes sus aportes y tenga que participar con la venta de su patrimonio, por ejemplo. Vamos a un caso, digamos, drástico, que tenga que vender su carro o su casa para responder por los prejuicios causados a terceros por la actividad comercial de esa empresa. La razón social no es otra cosa que la denominación que se le da a esa sociedad y que se identifica generalmente por unas siglas. Por ejemplo, la sociedad anónima por las siglas SA, la limitada por las siglas LTDA, la colectiva por la denominación y compañía, generalmente acompañado de un apellido o dos apellidos o varios apellidos de
sus socios y la expresión y compañía. Otras características podrían ser, por ejemplo, la calidad de los socios, ¿cierto? Hablando del tema de las sociedades en comanditas, ustedes si han visto pues, el material de apoyo del video, pues hay dos clases de socios dentro de las sociedades colectivas, ¿cierto? Los socios gestores y los socios comanditarios. Unos tienen un tipo de responsabilidades y otros tienen otro tipo de responsabilidades. Dejamos... o vamos a enfocarnos en la próxima sesión a un tipo de sociedad colectiva bastante interesante, que es la sociedad por acciones simplificadas. Un tipo de sociedad, vamos a ver más en detalle en la próxima sesión, nos vamos a enfocar en una sesión en particular a mirar esta sociedad, la sociedad por acciones simplificadas, una sociedad que tiene unas características bastante llamativas. De hecho, es a partir del año 2010 la sociedad que es más atractiva, la sociedad que en porcentaje mayoritario se ha venido constituyendo en Colombia por sus ventajas, sus características. No nos vamos a detener mucho ahorita a exponer las mismas, lo haremos entonces en la próxima sesión. Nos vamos a enfocar en la sociedad por acciones simplificada, que es una sociedad, como les digo, bastante interesante. Entre otras características, por ejemplo, por el número de socios que puede ser constituida, por ejemplo, por el plazo en que se paga el capital social, por el hecho de que puede o no tener revisor fiscal, etcétera. Algunas otras características que hacen de esta sociedad bastante interesante. Ya que toqué el tema del revisor fiscal, ¿qué es un revisor fiscal o qué es la revisoría fiscal? A ver, la figura de revisoría fiscal y el revisor fiscal es una figura bastante interesante dentro de la normativa que tiene que ver con las sociedades comerciales. La figura de revisoría fiscal cumple un papel social bastante importante porque es la figura que representa a la sociedad como garante de que una sociedad comercial, cualquiera que ella sea, se va a sujetar en todos los aspectos normativos de legislación, jurídicos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tributario, es decir, de pago de impuestos, se va a sujetar a las normas de la Constitución, los decretos, las leyes, etcétera. Una figura importante o un papel importante de la revisoría fiscal, además de hacer pues esa vigilancia, de ese control, de esa inspección, de que se van a cumplir todas esas normas de carácter laboral, es decir, que a los trabajadores se les pague justamente sus sueldos, sus prestaciones sociales, su seguridad social, etcétera, que esa sociedad pues cumpla con el pago de los impuestos, que esa sociedad cumpla con todas las normativas de carácter sanitario, de seguridad, etcétera. Es también velar porque esa sociedad permanezca en el tiempo. Recordemos uno de los principios de contabilidad que veíamos anteriormente, y es el principio de negocio en marcha. La revisoría fiscal entonces vela porque esa sociedad sea duradera, ¿cierto? Que trascienda en el tiempo, es decir, que su duración sea 20, 30, 40, 50 años, incluso indefinida, ¿cierto? ¿A quién le interesa, a quién le sirve, ¿cierto? Que una sociedad, que una empresa se liquide. A nadie, ¿cierto? Son muchos los prejuicios, se lo estamos viendo en este momento pues de pandemia, que las circunstancias de carácter económico han hecho que muchas empresas desafortunadamente desaparezcan y con ello desaparecen muchas oportunidades de trabajo, ¿cierto? Capital que se invirtió, ¿sí? Se pierde. Recursos económicos, recursos técnicos, tecnológicos, ¿cierto? Se pierden cuando una sociedad o una empresa se liquida, se cierra o quiebre. Ese es entonces uno de los aspectos importantes que vigila esa sociedad comercial. Una demanda, por ejemplo,
del Estado o una sanción, mejor, una sanción del Estado por incumplimiento de las obligaciones tributarias, por ejemplo, que una empresa dejó de facturar o que una empresa no está liquidando el impuesto al valor agregado, el IVA, o que una sociedad no está pagando esos impuestos como cualquiera de las obligaciones que tiene ese tipo de sociedades o un comerciante en particular, lo lleva a que esté en curso en una sanción económica, ¿es cierto? Que tenga que pagar al Estado, a la DIAN, por incumplimiento de esas obligaciones. Una sanción de este tipo, una sanción ante la DIAN, puede hacer que una empresa simplemente se quiebre, ¿sí? Puede ser una sanción de un monto tan considerable que simplemente la empresa no tenga con qué pagar esa sanción. Entonces, miren ustedes la importancia que cumplen la resolvía fiscal dentro de lo que tiene que ver dentro de la conservación, la salvaguardia y la custodia de los intereses de los socios dentro de una sociedad. Y no hablo solamente de los intereses de los socios, sino del interés colectivo de la sociedad en general. Muy bien, pues ya sabíamos que debíamos de subir la evidencia al Clarón con fecha del día de hoy. Y pues esa era la actividad entonces a la cual quería que prestáramos atención hoy y que la subiéramos, porque entre otras cosas han sido muy pocas las personas que la han subido. Identifiqué que probablemente tuviesen ustedes algunas dificultades con la actividad. Y pues el objetivo de esta sesión sincrónica era pues de darles un poco más de luz sobre esa actividad, aclarar algunas situaciones, algunas circunstancias particulares sobre la actividad y pues escucharlos si tuviesen ustedes alguna inquietud o algún problema con la actividad. Entonces, hecha pues esta introducción y esta claridad sobre la actividad, pues no sé si tengan ustedes alguna aporte que hacer o alguna inquietud o alguna circunstancia que quieran compartir con la actividad. Instructor, como tal, son entonces 3 partes en que se divide el trabajo: las preguntas, el resumen y el cuadro, entonces, ¿o me equivoco? Es que, digamos que el resumen del video es responder, o mejor dicho, diligenciar el cuadro, ¿cierto? Entonces, las actividades serían dos. Las respuestas al cuestionario, que son estas preguntas con respecto a las personas naturales y las personas jurídicas, ¿sí? Estas 3 preguntas: definir qué es persona natural y persona jurídica, ventajas y desventajas de las personas naturales y las jurídicas, y relacionar al menos 5 diferencias entre las personas naturales y las jurídicas. Tenemos un documento de referencia, ¿cierto? Un documento de apoyo, donde está es un documento un poco extenso, creo que son como 10 páginas, pero de allí extractaríamos entonces lo que es la respuesta a estas 3 preguntas: la diferencia entre las personas naturales y jurídicas, las ventajas y desventajas de una u otra figura, y al menos 5 diferencias entre esas personas naturales y jurídicas. Esa sería, digamos, la actividad número 1. Y la actividad número 2, entonces, es, digamos que más que el resumen del video, es que ese resumen del video está, digamos, ceñido a que elaboremos este cuadro, ¿sí? Recuerden que en el video, pues la funcionaria de la DIAN nos hace una exposición de las sociedades comerciales más características o más importantes en nuestra normativa comercial. Entonces, de acuerdo al continuo de ese video, ustedes van a hacer el resumen enfocándonos en estas características de estas sociedades. Entonces, terminamos de diligenciar el cuadro, ¿cierto? Entonces, aquí en la columna, la primera sociedad puede ser la sociedad limitada, pueden considerar además la colectiva, la sociedad por acciones, etcétera, la forma de constitución, si es por documento privado, por escritura pública, el número de socios, ¿cierto? Un número mínimo o un número máximo, y las demás características, ¿cierto? Que encontremos para esas sociedades. Si de pronto no es claro o no es completo el video con respecto a este contenido, pues tienen ustedes libertad de consultar en otro material, pero estoy seguro que el video es bien explicativo y bien completo y nos permite entonces tomar la información para que terminemos el cuadro.
El cuadro lo pueden realizar en Word o en Excel, como quieran. No sé si haya otra duda o algo que aclarar sobre la actividad. Juan Esteban fue el que consultó, ¿cierto? El que hizo la pregunta. Sí, señor. Juan Esteban, ¿le quedó claro? ¿Le quedó clara la actividad? Sí, claro. De hecho, ya Bueno. había subido la evidencia, pero me tocó bajarla porque pensaba que eran tres partes del trabajo y me faltaba una. Pues no, no importa, Juan Esteban, si usted se amplía un poquito, pues no importa, siempre es mejor, más que menos, ¿sí? Entonces, está bien, ¿ok? Pues, no lo corrija si usted agregó además el resumen del video, ¿cierto? Está bien. Vale, ya. Bueno, ¿quién otro tiene otra inquietud, otra pregunta sobre la actividad? Sobre el tipo de sociedades en particular, de pronto algo que no esté claro dentro de los conceptos que nos expone el video, o algún término que queramos aclarar. Les hizo alusión al término de responsabilidad fiscal, porque es bien importante que lo conozcamos. No sé qué otro término y en particular de pronto amerita que aclaremos. Instructor, no sé si ¿Sí? vale la pena aclararlo, pero una compañera no pudo asistir porque se le fue la energía. Manda el mensaje al grupo. Bueno, Juan Esteban, de todas maneras, por la claridad sobre la actividad y no sé qué luz les puede arrojar, pues yo dejo la sesión grabada y la subo ahí al Clarón y les envío el link para que lo bajen de YouTube. Bueno, no sé qué otra inquietud tengan con respecto a este tipo de sociedades o la actividad en particular. Dentro del video no se incluye la sociedad por acciones simplificadas, ¿cierto? No, Se incluye, son las sociedades anónimas, ¿cierto? Que son aquellas sí es. cuyo capital está representado en acciones. La sociedad por acciones simplificada hace parte de ese grupo de las sociedades por acciones. Entonces les decía que en la próxima sesión nos vamos a enfocar exclusivamente a que miremos, analicemos, miremos las ventajas de este tipo de sociedad, la sociedad por acciones simplificada. De hecho, vamos a ver una estadística donde vamos a ir, ¿sí? Corrijo, hay una sociedad que es sociedad en comandita por acciones o simple. Ok, sí, Juan Esteban, la sociedad pero no está contemplada la sociedad por acciones simplificada. La sociedad en comandita, ya sea simple o ya sea por acciones, es una sociedad también bastante interesante, bastante particular, se caracteriza porque está constituida por dos clases de socios, ¿cierto? Unos socios llamados gestores y otros socios llamados comanditarios. Unos tienen la responsabilidad de administrar, ¿cierto? La empresa y los otros hacen el aporte, ya sea en especie, no tienen administración sobre la empresa, y esos socios hacen el aporte, ya sea económico o ya sea en maquinaria o equipo o en secretos o procesos industriales. Esa es una característica bien importante de la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. La diferencia básicamente es que en la sociedad en comandita por acciones, pues el capital está representado en acciones. A propósito que introducimos el término de acciones, hablemos un poquito en detalle de qué es una acción. Una acción es un título valor, es decir, un documento que le confiere derechos de propiedad, derechos económicos al poseedor del mismo. ¿Sí? La propiedad de ese título valor de la acción confiere entonces propiedad sobre el mismo, es decir, la posesión del mismo, ¿cierto? Es decir, aquella persona que tenga el título valor, que tenga la acción, es el propietario del mismo, ¿ok? Entonces, una acción no es otra cosa que un documento en el cual, como le decíamos, da derechos de posesión al tenedor del mismo.
Entonces, cuando una sociedad tiene esta característica de que su capital está constituido en acciones, lo que se hace simplemente es que se determina que ese capital, vamos a suponer que sea de 10 millones de pesos, ese capital va a estar representado en acciones, vamos a decir, de 1 millón de pesos cada una. Si yo quiero ser socio de esa empresa, lo que hago es adquirir un paquete accionario, es decir, adquirir determinado cantidad de acciones, una acción, dos acciones, cinco acciones. Desde luego que el socio que tenga más un porcentaje de capital, pues va a tener mucho más poder de decisión sobre esa sociedad. Eh, hace algunos años, Ecopetrol sacó al mercado de accionario paquete de acciones, algunas, no sé, de pronto algunas de sus familias. eh, Fue muy común que se adquirieran esos paquetes accionarios de Ecopetrol. Cuando una sociedad quiere, digamos, capitalizarse, ¿cierto? Adquirir capital de trabajo, lo que hace es que saca a la venta, pues, ese tipo de acciones o ese tipo de paquetes accionarios. Dentro de las sociedades anónimas, por eso se llama sociedad anónima, cuyo capital está representado en acciones. Una característica importante, de allí viene su nombre de acciones, es que como esas acciones, esos títulos valores, ya sea de una sociedad anónima o otro tipo de sociedad representada en acciones, esos títulos valores, esas acciones son de libre mercado, es decir, yo las puedo comprar, las puedo vender. Generalmente esas acciones se transan o se venden, se compran en la bolsa de valores. Es común que nosotros en los noticieros veamos que las bolsas de valores de Bogotá, ¿cierto? Y vemos con frecuencia que subió la acción de Bavaria, que subió la acción de Avianca o que bajó la acción de Avianca, etcétera, de cualquier de este tipo de sociedades. Entonces, esas fluctuaciones son producto entonces de esa dinámica de compra y venta de acciones. Obviamente también hay factores de carácter externo, como puede ser en el caso de Ecopetrol, ¿cierto? La caída drástica de los precios del petróleo a nivel internacional, pues hizo que el capital de esa empresa, de Ecopetrol, la empresa más grande del país, pues se afectara. Por consiguiente, el valor de la acción se va también a afectar, se va a disminuir. Entonces, como este tipo de sociedades, hablemos por ejemplo de Ecopetrol, sigamos con el ejemplo de Ecopetrol, pues tienen capitales bastante representativos, entonces obviamente pues su capital no va a ser como el ejemplo de la sociedad que decíamos ahorita, de acciones de 1 millón de pesos, ni va a ser de 10 acciones, va a ser de miles, incluso millones de acciones. Entonces esa cantidad de acciones que están en el mercado hoy las compra fulanito, se las vende a Sutano y Sutano se las vende a un banco y este banco las pone en el mercado y las compran los clientes. Es decir, que en determinado momento hoy las acciones están a poder de una persona o una empresa. Mañana, por la dinámica de la compra y venta de estas acciones, pues no va a estar en el poder de los mismos tenedores, de los mismos dueños. Por eso entonces, este tipo de sociedades, las sociedades anónimas, ¿cierto? Cuyo capital se caracteriza por eso, porque la propiedad de esas acciones está sujeto al mercado, ¿cierto? Hoy las compra una persona, las tiene en su poder, las puede tener determinado tiempo, pero mañana mismo, ¿cierto? Las puede vender, puede cambiar de propietario. Entonces, en determinado momento no es posible saber quién tiene esas acciones. Por eso el nombre de sociedad anónima es anónimo, no se conoce, o es, digamos, complejo determinar quién es el propietario de esa acción, porque está sujeto a que se esté comprando o se esté vendiendo permanentemente. Incluso en un mismo día, unas acciones que se compran se pueden vender a una o muchas más personas. Bueno, eso pues para que simplemente nos enfoquemos en este aspecto de las acciones. Entonces, hay que determinar el valor de una acción. Primero, el monto del capital, ¿cierto? Cómo se determine la distribución de ese capital, ¿cierto? Entonces, así como pueden ser 10 millones de pesos y simplemente 10 acciones, pueden ser 10 millones de pesos y puede ser 1 millón de acciones. Eso lo determina entonces el momento de constitución. Los socios determinan entonces el monto del capital y el valor de esa acción. Muy bien. No sé qué otro comentario particular.
sobre el contenido del video o las características de las acciones o sobre la actividad. No sé si en el chat alguien registró alguna duda, inquietud. Bueno, no. Entonces, pues si no tenemos ninguna otra duda o inquietud, y pues siendo el objetivo de esta sesión sincrónica precisamente darles luz y aclarar alguna dificultad, alguna duda o inquietud que tuviesen sobre la actividad, que recuerden que se vence el día de hoy. Entonces, agotado ese objetivo, entonces daríamos por terminada la sesión sincrónica del día de hoy. Entonces, muchas gracias por su atención y estoy atento entonces a revisarles esta actividad. Recuerden que se vence hoy, ¿ok? Carlos Bueno, Andrés, ¿algún comentario, Carlos? ¿Alguna inquietud? no, pues sí tenía alguna, pero ya eso, con lo último que dijo de lo de las sociedades, ya me aclaró alguna duda que tenía. Ah, bueno, muy bien. Ese era entonces nuestro objetivo del día de hoy, Carlos. Bueno, Sí, sí, sí. Muchas bueno, gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, aprendices, no teniendo entonces otro motivo, otra duda, inquietud, pues entonces, como les digo, damos por terminar la sesión sincrónica del día de hoy. Les deseo un buen día y un buen resto de semana. Muchas gracias. Igualmente, instructor, que esté bien. Bueno, hasta luego.